Bueno, muchísimas gracias. La verdad que no esperábamos que venga tanta gente. Quería agradecer al doctor Benaventes Pintos por invitarme una vez más a estas jornadas que veo que cada vez tienen más éxitos. Bueno, la idea en estos minutos es poder hablar sobre el tratamiento de la psicosis en la enfermedad de Parkinson. Yo soy médico neuropsiquiatra, pertenezco al Hospital Nacional Alejandro Posadas. Soy vocal de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Psiquiatría Biológica, presidente del capítulo de Neurociencia de los Trastornos del Movimiento. Y bueno, la idea es comenzar esta charla haciendo una breve introducción sobre la enfermedad de Parkinson para luego ahondar en el tema del tratamiento de la psicosis en la misma. Potencial conflictos de interés. Como sabemos, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, crónica, progresiva. Es la segunda causa de enfermedad neurodegenerativa después de la enfermedad de Alzheimer. Hasta el momento no hay ningún marcador biológico como para poder realizar el diagnóstico, ni ningún hallazgo a nivel de imágenes, ya sea por tomografía o resonancia. Es una patología que el diagnóstico se realiza en forma clínica. Vamos a ver que para poder realizar el diagnóstico clínico necesitamos, aunque sea dos de los tres síntomas clínicos, que es rigidez, temblor en reposo y bradicinesia. Es una enfermedad que afecta aproximadamente al 1% de la población en general, entre el 2 y el 3% de la población mayor de 65 años, es decir, que estamos hablando de 10 millones de personas alrededor del mundo. Cuenta con dos hallazgos neuropatológicos importantes. Uno es la pérdida de neuronas dopaminérgicas pigmentadas en la sustancia negra y la presencia de cuerpos de Levy, que son inclusiones eosinófilas redondeadas, cuyo principal componente es la alfa-sinucleína en el citoplasma de dichas neuronas. Vamos a ver entonces que la presencia de los cuerpos de Levy en la estructura cerebral nos va a llevar a mayor severidad, como se muestra en este gráfico de los hermanos Brack. Desde hace un tiempo a esta parte vamos a ver que la enfermedad de Parkinson, que se divide en síntomas motores y no motores, se le está dando mayor importancia a la sintomatología no motora, ya que mucha de la sintomatología que se suele presentar se realiza 2 o 3 años antes de realizar el diagnóstico clínico, que nos ayudan mucho en el aporte a la hora de hacer el diagnóstico de esta enfermedad, como es el trastorno de la conducta del sueño REM, la hiposmia, la constipación y los trastornos del ánimo. Y vamos a ver en este gráfico que a medida que avanza la enfermedad y se va haciendo más severa, comienza a complicarse el cuadro y dar cuadros como por ejemplo el trastorno psicótico, que es lo que nos vamos a empezar a desarrollar en estos minutos. El término psicosis es un término genérico utilizado en psiquiatría para referirse a un estado mental descrito como una escisión o una pérdida de contacto con la realidad que de manera común se caracteriza por alterar el pensamiento por medio de los cuadros de delirios y la percepción a través de las alucinaciones, afectando muchas otras áreas de la esfera psicopatológica. Vamos a ver entonces que dentro de los síntomas neuropsiquiátricos en la enfermedad de Parkinson, los cuadros psicóticos afectan aproximadamente entre el 16 y el 75% de nuestros pacientes, siendo el porcentaje mayor de los síntomas neuropsiquiátricos. Y vamos a ver que ya desde 1960, cuando se comienza a utilizar la levodopa en el tratamiento madre, droga madre, ¿sí?, de la enfermedad de Parkinson, dando excelentes resultados a nivel motor en esta enfermedad, ha comenzado también a verse mayor sintomatología psicótica, que ya se venía viendo desde antes, ¿sí?, pero aumenta esta sintomatología psicótica, ya que la levodopa puede llegar a traer también como efectos adversos trastornos conductuales del sueño neuropsiquiátricos como la causa de psicosis. Por lo tanto, cuando hablamos de psicosis en enfermedad de Parkinson, no solamente vamos a hablar de lo que ocurre como efecto adverso de la medicación, de los efectos adversos que ocurren por la medicación antiparkinsoniana, sino vamos a ver también que hay alteraciones bioquímicas como alteraciones de la dopamina, de la serotonina y acetilcolina que pueden llegar a desarrollar este cuadro psicótico. Vamos a ver también que pacientes que presentan alteraciones del sueño, como fenómenos de sueños alterados, insomnio, somnolencia, sueños vívidos, que es un porcentaje alto, aproximadamente el 48% de los pacientes con enfermedad de Parkinson, que pueden llevar muchas veces a alteración del sueño REM, se va a relacionar con síntomas psicóticos. Así también las alteraciones visuales, como deficiencias
en lo que es la alteración visual, con menor agudeza, mayor patología ocular, como el caso de la retinopatía, y cataratas también tienen una relación importante con los cuadros psicóticos, como habíamos hablado anteriormente de la patología cortical por el depósito de cuerpos de Levy y la distribución de los cuerpos de Levy a nivel de la estructura cerebral. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de factores de riesgo en los cuadros psicóticos, no nos vamos a quedar solamente con lo relacionado con los factores antiparkinsonianos, sino también hablamos de lo que es la disfunción cognitiva, los trastornos de la conducta REM, las disfunciones visuales, la excesiva somnolencia diurna, la duración de la enfermedad de Parkinson y la mayor edad de inicio de esta enfermedad. Estos dos esquemas me parecieron sumamente interesantes. Es muy común verlos en las charlas de Parkinson, ya que uno hace ejemplo de lo que uno suele ver cuando ve al paciente con enfermedad de Parkinson. Sí, es lo mismo que estar viendo un iceberg, por eso me gusta mucho esta metáfora. Cuando uno ve un paciente con enfermedad de Parkinson, solamente ve la sintomatología motora, la rigidez, el temblor en reposo, la alteración postural. Pero debajo de todo eso, lo que no se ve, tiene toda la sintomatología motora. Lo mismo ocurre en aquellos pacientes con enfermedad de Parkinson y psicosis, que vamos a ver la presencia de alucinaciones, de cuadro ilusorio, de delirio, y lo que no estamos viendo por debajo de todo esto, que estos pacientes pueden cursar con alteraciones cognitivas, con alteraciones del sueño, con cuadros de depresión. Por eso es importante poder ahondar sobre el diagnóstico, trabajar en forma multidisciplinaria con estos pacientes para poder llegar bien a estos diagnósticos. Con respecto a los síntomas psicóticos, entonces, en la enfermedad de Parkinson, lo mismo que ocurre cuando describimos los cuadros psicóticos en general. Vamos a hablar de las ilusiones, de los cuadros alucinatorios y del cuadro delirante con respecto a lo que es la celotipía y la paranoia. Vamos a ver que en la enfermedad de Parkinson se van a dividir en lo que se llaman fenómenos menores y fenómenos no menores. Los fenómenos menores, donde vamos a encontrar procesos de ilusión, alucinaciones de paso y alucinaciones de presencia. Las alucinaciones de paso, mismo los pacientes lo van a describir: doctor, vi pasar sombras, bichos, personas por delante mío. Mantienen el insight, ¿sí? O sea, dicen, no, puede ser producto de mi imaginación. Y las alucinaciones de presencia, alucinaciones extracampinas, o sea, que van más allá de su campo visual. Doctor, siento la presencia de alguien, pero cuando me doy vuelta no hay nadie. Eso se suele dar en las fases iniciales de la enfermedad, a diferencia de las alucinaciones severas, ¿sí? Y cuadros de delirio y paranoia que se relacionan con procesos avanzados de la enfermedad de Parkinson. Vamos a ver también en este trabajo de Factor del 2017 que el mayor porcentaje de trastornos psicóticos se relacionan con alucinaciones menores, y dentro de las alucinaciones menores, las alucinaciones visuales es la que ocupa el mayor porcentaje, más del 60% en estos cuadros. Sumamente interesante este esquema del Nature del 2017, donde hace toda la gráfica de los cuadros alucinatorios e ilusorios en la psicosis de la enfermedad de Parkinson, desde las ilusiones menores, con las alucinaciones de paso, las alucinaciones de presencia, con alucinaciones con insight, con pérdida del insight, hasta llegar a los cuadros delirantes de las fases avanzadas. Por lo tanto, es importante tener en cuenta estos datos, que aproximadamente entre el 20 y el 50% de los pacientes con enfermedad de Parkinson van a presentar cuadros psicóticos. Puede variar ampliamente según el tratamiento antiparkinsoniano que los mismos estén realizando. Entre el 15 y el 40% se van a presentar en las etapas iniciales de la enfermedad, hasta el 60% en el transcurso de la enfermedad, y mayor de los 12 años, cuando hablamos de un Parkinson avanzado, el 70% de nuestros pacientes van a presentar cuadros psicóticos. El diagnóstico de la psicosis en la enfermedad de Parkinson, nosotros nos vamos a basar en los criterios propuestos por el grupo de trabajo del Instituto Nacional de los Trastornos Neurológicos, donde habla el primer criterio de presentar uno de los siguientes síntomas: ilusiones, falso sentido de presencia, alucinaciones o ideas delirantes. Bajo un diagnóstico de enfermedad de Parkinson, hay que evaluar también que estos síntomas de los criterios A se presenten en forma recurrente o en forma continua por el lapso de un mes. Se debe excluir cualquier otra causa de enfermedad neurológica, como demencias por cuerpo de Lewy o parkinsonismo, o cualquier otra causa de cuadros psiquiátricos relacionados como esquizofrenia o trastornos delirantes. También hay que especificar si estos pacientes presentan introspección,
si tienen cuadros de demencia o no, y si están tratados con algún tipo de tratamiento antiparkinsoniano y detallar cuál. A la hora de realizar el tratamiento es importante poder pensar bien qué tipo de antipsicótico se puede dar y si se tiene que llegar en primera instancia al tratamiento antipsicótico, que ahora vamos a ver cuáles serían las medidas. Pero lo que primero se nos viene a la cabeza siempre es realizar el tratamiento antipsicótico. ¿Cuál? Un tratamiento antipsicótico que actúe sobre receptores dopaminérgicos, ¿sí? Y por ahí uno lo que está buscando en este tipo de tratamiento es actuar sobre la vía mesolímbica, contrarrestando la sintomatología positiva de la enfermedad. Y muchas veces nos encontramos, más en los pacientes con enfermedad de Parkinson, que va a actuar sobre diferentes vías produciendo alteración, ya sea en la vía nigrostriada, produciendo síntomas extrapiramidales, en la vía mesocortical, actuando sobre la cognición, la motivación y la respuesta emocional, o produciendo alteración de la vía tuberoinfundibular con el aumento de la prolactina. Por lo tanto, es importante conocer el rol de los neurotransmisores en la psicosis de esta enfermedad, ya que vamos a ver que cualquier alteración que se produzca, por ejemplo, en el caso de la dopamina, nos va a llevar a una psicosis secundaria a medicación dopaminérgica. En el caso de la serotonina, una psicosis secundaria al estado de ánimo del paciente. En el caso de la acetilcolina, una psicosis relacionada con un cuadro demencial. La combinación de dopamina y serotonina nos va a traer relación de una depresión psicótica en enfermedad de Parkinson. La serotonina con la acetilcolina, una psicosis en enfermedad de Parkinson con cuadro demencial. La acetilcolina y dopamina, psicosis debido a medicamentos anticolinérgicos en la enfermedad de Parkinson. Y la combinación de las tres, una psicosis por tratamiento en enfermedad de Parkinson. Obviamente con alteración motora, alteración cognitiva, ansiedad y alteración emocional. Me pareció de suma importancia poder traer los gráficos de este trabajo que realiza el doctor Stahl, donde mediante 4 gráficos ejemplifica lo que sería una circuitería normal, lo que sería una circuitería alterada en una enfermedad de Parkinson a causa de una psicosis endógena y una psicosis exógena en esta enfermedad. Vamos a ver en esta primera figura, donde no se encuentra ningún tipo de alteración a nivel de la sustancia negra, por lo tanto no hay alteración en ninguno de los circuitos. En este segundo gráfico, se puede llegar a ver alteración en la sustancia negra por ocupación de cuerpos de Lewis, por lo tanto se produce una disminución dopaminérgica a nivel del estriado dorsal, y ahí estaríamos describiendo la trilogía clásica de la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Asinesia, rigidez y temblor. Esto no va a llevar a alteración porque va a estar en menos todo lo relacionado con el núcleo del RAFE y tampoco va a estar alterada el área tegmental ventral. Ahora, ¿qué sucede en los cuadros psicóticos llamados endógenos en la enfermedad de Parkinson? Nos vamos a encontrar con ocupación de cuerpos de Levy en la sustancia negra, disminución de dopamina a nivel del estriado dorsal, como vimos anteriormente, enfermedad de Parkinson. Vamos a ver que hay alteración en los núcleos del RAFE. Esto va a llevar a una upregulation de receptores serotoninérgicos 5-HT2A con alteración del corte cerebral, y esto produce alteración a nivel de la corteza premotora. Por lo tanto, vamos a tener ahí relacionado sintomatología psicótica, ya sea alucinaciones visuales. Eso va a llevar a un aumento del circuito hacia el área tegmental ventral con alteración en el estriado dorsal, produciendo trastornos psicóticos relacionados con alucinaciones visuales, auditivas y cuadros delirantes. ¿Por qué es importante conocer principalmente esta causa? Porque vendría a ser la que se viene viendo desde hace muchísimo tiempo, incluso antes del tratamiento con levodopa. Y es importante porque hoy por hoy podemos contar con un antipsicótico específico, y ahora vamos a ver a qué me refiero con específico, para poder revertir esta situación, ya que la pimavanserina va a actuar sobre receptores serotoninérgicos 5-HT2C. ¿Qué sucede en el cuadro de psicosis exógena? Hablamos de psicosis exógena cuando, por ejemplo, es tratado el paciente para revertir la sintomatología parkinsoniana con levodopa. La levodopa no solamente va a actuar sobre el estriado dorsal, sino también sobre el estriado ventral, trayendo cuadro alucinatorio. ¿Cómo vamos a manejar entonces el cuadro psicótico en esta enfermedad? En primer lugar, no dando de entrada tratamiento antipsicótico, sino lo que debemos hacer en primer lugar es ver las medidas generales del paciente. Restablecer, en primer lugar, todo lo relacionado con los ritmos circadianos,
restablecer las entradas sensoriales, es decir, que muchas veces estos cuadros están con relación por dificultad auditiva, dificultad visual, darle la posibilidad de usar audífonos, corrección visual. Y principalmente hablar con la familia para que esta familia pueda perder el estigma y el estrés que genera tener un paciente o un familiar con sintomatología psicótica. Produce mucho desconocimiento esta enfermedad, más la sintomatología psicótica. En segundo lugar, evaluar el tratamiento desencadenante. Vamos a ver que hay muchas causas clínicas que pueden llevar a cuadros de psicosis en la enfermedad de Parkinson, como por ejemplo la infección urinaria, los cuadros de deshidratación, las alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones hormonales, alteraciones por la glucosa. O sea, poder equilibrar todo lo relacionado con la clínica médica. En tercer lugar, eliminar medicación que no sea esencial, en estos casos la medicación anticolinérgica, medicación que esté relacionada con sedantes, con diferentes otros tipos de drogas. En cuarto lugar, reducción de la medicación antiparkinsoniana. Para esto nosotros vamos a trabajar en conjunto con el neurólogo, no es que vamos por nuestra cuenta a bajarle la medicación al paciente, ¿sí? Y no se debe bajar la medicación de cualquier manera, hay que ir respetando el tratamiento antiparkinsoniano que tiene el paciente. Vamos a verlo ahora más adelante. En quinto lugar, indicación de medicación antidemencial, en el caso de que el paciente presente un deterioro cognitivo. ¿Sí? Hay que evaluar el deterioro que presenta el paciente y comenzar con ribastimina, donepezilo o galantamina. Vamos a ver que en último lugar, que vendría a ser el sexto lugar en las medidas del manejo de la psicosis, se encuentra recién ahí el medicamento antipsicótico. ¿Sí? Hay que esperar todas estas etapas para llegar recién al último lugar y evaluar la posibilidad de dar un antipsicótico. Hoy por hoy, el único antipsicótico que se encuentra aprobado por la FDA para las alucinaciones en la psicosis, en la enfermedad de Parkinson, es la pimavanserina. Pero hay que conocer también que durante muchos años en forma off-label veníamos utilizando clozapina y quetiapina, ¿sí? Y es importante conocerlo como para poder sustituirlas. Vamos a ver que la clozapina fue una droga ideal para tratar la psicosis en la enfermedad de Parkinson. A dosis muy bajas actúan excelentemente bien, pero corríamos un riesgo importante por el tema de la agranulocitosis y también por la incomodidad que genera el paciente durante las primeras 18 semanas hacerse el hemograma y después una vez al mes. A la vez, la clozapina en pacientes con enfermedad de Parkinson corríamos el riesgo de que presenten muchos efectos adversos relacionados con sedación, relacionados con taquicardia, con hipotensión ortostática, y lo que vamos a ver que en nuestros pacientes con enfermedad de Parkinson aumentaban las caídas y por lo tanto corrían más riesgos de fractura de cadera. Lo mismo sucede con el uso de la quetiapina, tal vez el antipsicótico más usado en la psicosis en la enfermedad de Parkinson, que presentan también los mismos riesgos que la clozapina con respecto a la somnolencia y sedación. Mayores caídas, mayor fractura de cadera. Y vemos que en el medio se encuentra la pimavanserina, que es, como dije anteriormente, el único aprobado por la FDA para el tratamiento de la psicosis en la enfermedad de Parkinson, que al ser un antipsicótico específico, tiene menores efectos adversos. Cuando yo hablo de especificidad, hablo de la relación que tienen con los diferentes receptores, como por ejemplo la quetiapina y la clozapina. Vamos a ver que al tener relación con receptores dopaminérgicos, serotoninérgicos, adrenérgicos, muscarínicos, histaminérgicos, la cantidad de efectos adversos que va a presentar son muchos, a diferencia de la pimavanserina, que actúa sobre receptores serotoninérgicos 5-HT2A, que puede llegar a presentar como efectos adversos más frecuentes constipación, dolor de cabeza, infección urinaria. Obviamente siempre indicando un electrocardiograma para evaluar la prolongación del QT como hacemos con cualquier otro antipsicótico a la hora de indicarlos. También es importante que en el 2020 la pimavanserina obtuvo el reconocimiento por la Sociedad de los Trastornos del Movimiento para el uso clínico de los cuadros psicóticos, a diferencia de los otros antipsicóticos que veníamos utilizando, ¿sí? Por lo tanto, no solo tenemos el reconocimiento a nivel nuestro de la psiquiatría, sino la neurología también lo reconoce. A la hora de administrar la pimavanserina, tener presente que la dosis recomendada por vía oral, 34 miligramos,
solo viene disponible para uso oral, puede ingerirse con alimentos, por lo tanto es importante saber eso porque muchos de los fármacos antiparkinsonianos se tienen que dar alejados de los alimentos, ¿sí? Por eso es importante, si se puede ingerir con alimentos, también se puede distanciar de los fármacos antiparkinsonianos. No requiere titulación, solo existen formulaciones inmediatas y no posee interacción significativa con el tratamiento por levodopa. Muchas veces nos han preguntado de qué manera se debe indicar la pimavanserina. Vamos a ver entonces que aquellos pacientes con psicosis en enfermedad de Parkinson que no han sido tratados con ningún antipsicótico, se debe dar una dosis de 34 miligramos una vez al día y esperar aproximadamente entre 4 y 6 semanas para ver los efectos que tiene. No tiene un efecto sumamente rápido, pero bueno, con el paso del tiempo es un excelente antipsicótico. ¿Qué sucede con aquellos pacientes que ya vienen medicados con clozapina, que seguramente son la gran mayoría de los pacientes que nosotros vemos en nuestro servicio? En el caso de aquellos pacientes que presentan tratamiento con clozapina, se debe indicar la pimavanserina. A la vez que el paciente está medicado con clozapina, se espera entre 4 y 6 semanas y se va retirando en forma gradual la droga con la cual venía el paciente, en este caso la clozapina. ¿Qué sucede con la olanzapina y la quetiapina? Lo mismo, ¿sí? Se indica pimavanserina, se espera entre 4 y 6 semanas y se retira en forma gradual la droga con la cual venía el paciente. Por lo tanto, a modo de resumen, y como para ir terminando esta charla y darle paso al doctor Lamaison, paciente con psicosis en enfermedad de Parkinson. Lo que tenemos que hacer nosotros es evaluar si hay alguna causa de psicosis no relacionada con la enfermedad de Parkinson. Si es así, lo que debemos hacer es tratar la causa. Si es no, se buscan evaluar las medidas generales de estos pacientes, restablecimiento del ritmo circadiano, modificando las entradas sensoriales, mejorar su ambiente familiar, principalmente la familia y el cuidador. Evaluamos si mejora el cuadro psicótico, si mejora paramos, si no mejora, reducimos la medicación para la enfermedad de Parkinson, obviamente trabajando en conjunto con el neurólogo tratante, no de cualquier manera, sino evaluando la posibilidad de que si el paciente está medicado con trexifenidilo, se comienza sacando esa droga, luego mantadina, inhibidores de la MAO, agonistas dopaminérgicos, inhibidores de la COMT y por último lugar, recién por último lugar, retiraríamos o bajaríamos, mejor dicho, la levodopa. Si mejora el cuadro psicótico, paramos. En el caso de que no mejore, evaluamos si el paciente presenta alguna causa de deterioro cognitivo. Si es así, comenzamos tratamiento con rivastigmina o donepezilo. Evaluamos si mejora el cuadro psicótico. Si es así, se para. Si no, recién ahí evaluamos la posibilidad de comenzar con tratamiento antipsicótico. Hoy por hoy, vuelvo a repetir, el único antipsicótico aprobado es la pimavanserina, pero hay que conocer que también se venía dando clozapina y quetiapina para poder reemplazarla. Se espera entre 4 y 6 semanas, se evalúa si mejora el cuadro psicótico. Si es así, vamos a continuar hasta llegar un momento en poder parar el tratamiento. Y si es no, se evalúa la posibilidad de estimulación magnética transcraneal o la posibilidad de comenzar el paciente con una terapia electroconvulsiva. Muchas gracias. ¿Cómo es? Bueno, buenas tardes. Gracias por estar acá en un día tan lindo y bancarnos en la charla. Primero que nada, estoy muy contento de estar acá. Primero por estar con un amigo con el cual hace mucho nos conocemos y tenía muchas ganas de laburar juntos, aunque sea alguna vez. Gracias, Vago, por eso. Gracias, Carlos Gravente Pinto, porque es la 4ª jornada en la cual estoy presente y eso me halaga y me enorgullece porque, como dijo Mónica anteriormente, es más casi un congreso. Y en este contexto vamos a hablar un poco de la aplicación de pimavanserina en psiquiatría. La realidad de los que van a ver conmigo acá es que es todo hipotético y digamos en todo fase 3, fase 2. La aprobación de pimavanserina en los trastornos en psiquiatría todavía no tiene aprobación para ninguno, pero están muy avanzados los fase 3. De eso un poco voy a hablar yo ahora. Digamos que nunca me parece tan importante mi conflicto de intereses, pero acá sí voy a decir que estamos llevando adelante
¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, acá es la CRO que está llevando adelante el estudio de síntomas negativos de la esquizofrenia con los cuales estamos participando, con la doctora acá Eli Ochoa también, que es la que administra las escalas negativas y es con el cual me voy a desarrollar un poco más con esquizofrenia. Como dijo muy bien el doctor Bartoli, está aprobada únicamente para psicosis en Parkinson, pero tiene fase 3 avanzados para psicosis en Alzheimer, para síntomas negativos en esquizofrenia, y tiene fase 2 en depresión mayor con inadecuada respuesta a terapia con antidepresivos, que es este target de depresiones con los cuales fueron aprobados los últimos antipsicóticos atípicos. Me gusta mostrar esta diapositiva porque digo que pimavanserin picó en punta y llegó primero a la meta, porque cuando Stahl decía que se acababa la era dopaminérgica en esquizofrenia, parecíamos que estaba loco, que era utópico, qué sé yo lo que decía. Finalmente pimavanserin demostró que era cierto y, como dice Nasrallah, los medicamentos emergentes en el tratamiento de la esquizofrenia van a estar apuntados todos a síntomas negativos y que los nuevos desarrollos están desprovistos de la acción sobre la dopamina. Acá digo algunos ejemplos: vitopertina, blotarón, ruloperidona, sarnomerina, son todos fase 3 que se están estudiando como los futuros antipsicóticos en esquizofrenia. Ahora la pregunta es, ¿qué hay de nuevo? Fíjense qué novedosos que estamos, que en realidad Bloyer ya hablaba de que los síntomas negativos eran los importantes y los ponían como primarios con la famosa SA, ¿sí? La afectividad disminuida, la ambivalencia, el autismo, lo que ustedes todos conocen, y ponía como accesorios las alucinaciones y percepciones delirantes. Por lo tanto, Bloyer en 1911, cuando describió las esquizofrenias, que a Andrea Savi le encanta hablar de estas cosas y sabe mucho, nosotros, el tipo ya lo decía en 1911 y recién ahora estamos apuntando nosotros a darnos cuenta de la importancia de los síntomas negativos. Tal cual. Ni hablar Serier, que en 1902 describió la esquizofrenia simple y el DSM se la encargó de sacarla y de eliminarla. Entonces, todos vemos a estos esquizofrenios, o vimos alguna oportunidad en los monovalentes, que eran tipos que se iban apagando gradual y paulatinamente con el afecto y la voluntad, restricción social, cursaba hacia el defecto sin en ningún momento tener ningún delirio, ninguna alucinación. Eso eran las esquizofrenias que hoy en día toman dimensión de nuevo. Schneider, 1952, post Segunda Guerra Mundial, caída un poco de los alemanes, el auge de los americanos, vuelve a poner los síntomas positivos que hoy son en el tapete. Entonces habla de que los síntomas de primer orden son oír propios pensamientos, alucinaciones, percepción, robo del pensamiento, todo lo que sabemos nosotros con síntomas positivos. Del 52 al 85, Krauss dice, ojo, hay dos tipos de esquizofrenias que son totalmente diferentes. Tenemos síntomas tipo 1 y tipo 2, donde una, fíjense, tiene un comienzo tardío, como decía mi jefe, lo diagnostica el ambulanciero o el verdulero cuando viene a la guardia. La de tipo 2 es más temprano, una es crónica, irreversible, y la alteración neuroanatómica es mucho mayor, pero fíjense, empieza y pone la serotonina como el neurotransmisor importante en este target dimensional de sintomático. Me pareció importante nombrar a Andreasen porque obviamente homologa todo lo que se viene diciendo y pone la esquizofrenia importante dentro de estos síntomas. Respuestas emocionales reducidas, la apatía, ¿sí? Una frialdad y una hipersensibilidad afectiva. Y entonces yo les quiero comentar un poco de qué hablamos cuando hablamos de síntomas negativos, porque en investigación ustedes van a ver que los productos que se están investigando dicen: anda bien en la anedonia, pero no tanto en la logia, anda bien en la abolición, pero no tanto en el aplanamiento. Entonces vamos a tener que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de síntomas negativos, y me tomé un tiempo para describirlos un poco. Cuando hablamos de síndrome abolicional, como dice Schneider, hablamos de la disminución de esta, o sea, de la voluntad. Y en el paciente hipopúblico, dice Schneider, disminuye la capacidad de tomar decisiones y la capacidad de iniciar acciones por sí mismo, predominando lo automático o lo impulsivo. O sea, no hay propositividad vital ahí. Está relacionada a la corteza prefrontal dorsolateral, pero esto me gustó porque en alguna charla de depresión resistente yo nombré a Bloyer y me dijeron, che, eso es esquizofrenia, no es depresión. Pero, como dicen acá, está presente en todas las enfermedades mentales, pero predomina en la esquizofrenia. Pero podemos encontrar síndrome abolicional en otros diagnósticos, ¿sí? La afectividad es todo un tema. La afectividad sí está relacionada con la esquizofrenia, sí
es propia de las esquizofrenias, como dice Bloyer, y se convierte en crónica cuando empiezan a desaparecer las emociones, decía Bloyer. Fíjense que la afectividad, diferentes autores de los clásicos la denominaron como importante y le daban un nombre especial. López-Ibor hablaba de esquizosis, Cerletti hablaba de anemia, Bloyer hablaba de una demencia afectiva, Kretschmer, anestesia afectiva, y Schneider decía que era una devastación sentimental. Andreasen, más modernamente, le dice, ojo, estos tipos se van apagando en los gestos y en la mimia, y también se hace en el tema corporal, con una expresión facial inmutable, escasez de ademanes expresivos y ausencia de contacto visual. La alogia tiene que ver con el habla, y como consecuencia con la disminución de la capacidad de mantener fluidez en las conversaciones. Entonces, la alogia se trata de un empobrecimiento del pensamiento, del lenguaje y de las ideas expresadas verbalmente con el habla. La anedonia, me remonto a Epicuro, que eran los filósofos copados, que estaban preocupados por la alegría y por la felicidad. Entonces, él, con su escuela, el epicureísmo, hablaba de que la anedonia, dice que el placer es el bien primero, decía Epicuro. Es el comienzo de toda preferencia y de toda aversión, y es la ausencia de dolor en el cuerpo y la inquietud en el alma. O sea, hoy anedonia es la incapacidad para sentir placer, pero en las cosas que antes sí. O sea, eso es importante. Ya no, va a la cancha, no grita un gol como antes, no va a pescar, cosas que antes le gustaba y ahora ya no quiere hacer más. Y sí está relacionado más con la corteza prefrontal, a diferencia de la afectividad que hablamos de dorso lateral. Ahora, vamos a intentar explicar un poco el aporte neurobiológico que lo habló a nivel Parkinson Gastón. ¿Cuál es el inicio de la historia? Vamos a tratar de repasar el receptor NMDA, que yo cada vez que escucho lo tengo que presentar, lo vuelvo a leer, porque la hipofunción del receptor NMDA es la llave de todo. O sea, es la llave con la cual empieza la cascada de una hiperactividad de dopaminergia y una hipofunción del receptor 5-HT2A, que cualquiera de estas vías puede estar relacionadas e implicadas en la psicosis. Esta diapo, que se la robé acá a Leandro Piedemonte, porque me pareció muy buena, y estuvo genial, y es muy aclaradora para mí, ojalá yo pueda explicarla igual, es lo que manifiesta que múltiples, acá si está lejos Corrales me mata, porque yo no me voy a poner a hablar de esto, pero la cantidad de genes que, trabajando sobre, o digamos, implicando los receptores que nosotros estudiamos, ¿sí? GABA, glutamato, o sea, no son receptores, son monoaminas, lo que hacen es tener implicancia en la hipofunción del receptor NMDA y consecuentemente con todo esto, la famosa desconectividad, las conexiones anómalas, las alteraciones en la plasticidad, todo esto que tiene que ver con la sinaptogénesis y las podas sinápticas, que tiene que ver con, en realidad, la función cerebral, va a estar dada por una hipofunción del receptor NMDA, pero mediada por los neurotransmisores que venimos estudiando desde hace 50 años, que nosotros estamos preocupados si aumenta o disminuye la acetilcolina, si aumenta o disminuye, si bloqueamos la dopamina, pero en realidad estos genes que trabajan sobre estas monoaminas, el tema está acá, en la alteración que hacen en el receptor NMDA y a su vez en la hipofunción que generan mediada por genes, por la susceptibilidad de todos esos genes en los diferentes neurotransmisores, ¿sí? Y entonces, lo que pasa acá, esto es muy estal, y es gentileza de Carlito Veramente Pinto, también, hoy estoy muy ladri, la hipofunción del glutamato lo que hace es trabajar sobre esta otra vedette, que es la interneurona GABA. Esta interneurona GABA, al no ser bloqueada por el receptor hipofuncionante, que les mostré por qué, del glutamato, hace que no pueda ejercer la inhibición en esta neurona piramidal glutamatérgica y se libere el glutamato. Ese glutamato, que toda esta vía ya está acá, que va a estar hiperactivado, va a ir al área tegmental ventral, va a aumentar dopamina en el estriado ventral a nivel núcleo accumbens y va a estar recién ahí la hiperdopaminergia mesolímbica, que es donde actuamos con los dopaminérgicos, pero fíjense qué tarde que estamos trabajando hoy. Si seguimos el cuentito, vamos a ver que esta hipofunción que está acá, del receptor glutamatérgico, a nivel interneurona GABA, no inhibe a la neurona piramidal y se libera glutamato, va a ir al área tegmental ventral, va a hacer la vueltita que ya estudiamos, pero al nivel del RAFE, lo que va a hacer es liberar la serotonina, aumentar la serotonina, que lo explicaba un poco Gastón también, y esa serotonina aumentada va a dar un cuadro psicótico
a nivel corteza cerebral, con alucinaciones visuales, auditivas, etcétera, y temporales. Con los síntomas negativos es otra historia, porque diferentes grupos neuronales glutamatérgicos, ¿sí?, van a inervar diferentes grupos neuronales dopaminérgicos en las vías que van a la corteza prefrontal. Entonces, lo que hacen es aumentar la inhibición a nivel interneurona GABA, por lo tanto disminuye la dopamina y serotonina y se producen los síntomas negativos y cognitivos. O sea, el glutamato alto disminuye la secreción de dopamina a nivel interneurona, ¿sí? Y a nivel del RAFE, lo mismo, ¿sí? Alta serotonina contribuye a inhibir a estas neuronas mediadas por interneurona GABA, ¿sí? Ahora, este es el estudio que estamos llevando adelante con doctora Ochoa, que como les contaba, las que hacen las escalas, esto es fundamental. Esto es fundamental. Es distinto de lo que dijo Gastón. Los pacientes vienen con un antipsicótico atípico en marcha, estabilizados, 4 a 6 semanas. Es todo un bardo, Eli lo sabe, de cómo constatar que este paciente tiene síntomas negativos, que son escalas específicas. La escala NSA 16 es una escala específica para negativos que tiene que dar muy alto. Esa población de pacientes es la que se selecciona para esquizofrenia, y no como antes, que iban todos, que es un poco correlato de lo que vos explicabas, lo que es la investigación y el avance. Una vez que están estabilizados, digamos, es un add-on. Van a seguir con un antipsicótico y unos van a estar con pimavanserina y otros van a estar con placebo. Así se van a probar estos fármacos y así van a tener que seguir usándose coadyuvante con antipsicóticos atípicos. Este estudio del Lancet 2022, que fíjense quién está acá, Nasralla, Arango, creo que está Stahl, un poco explican esto, que el Advance es fase 2, porque es el Advance 1. Nosotros estamos haciendo el Advance 2, que es fase 3. ¿Sí? Bueno, lo que dicen ellos es que, digamos, que sugiere que el tratamiento fue bien tolerado y que lo consideran, o sea, como que son muy pro pimavanserina, que dio como resultado una mejoría significativa en síntomas negativos y fue bien tolerada, o sea que tienen un buen augurio de lo que puede pasar con pimavanserina en esquizofrenia. Cerramos el circuito de esquizofrenia, vamos a la pimavanserina y el tema en depresión. Esta diapo me gusta porque del 100% de los pacientes que tratamos, el 30 va a andar bien, el 30 va a ser resistente, pero en este target de poca respuesta es donde se aprobaron los atípicos y a donde va a ir pimavanserina a estudiarse. Depresión con mala o pobre respuesta, no dice resistencia. La resistencia son 2 o más que no responden. Acá es uno que anda mal y no responde adecuadamente, y ahí es donde entran los antipsicóticos atípicos y pimavanserina, que como vemos, rápidamente podemos decir que las acciones antidepresivas se explicarían por el aumento del tono dopaminérgico y noradrenérgico en la corteza prefrontal asociado a este bloqueo que producen en la hiperactivación del glutamato, por lo tanto en el RAFE liberan la dopamina y la serotonina. ¿Vamos bien, Tomás? Estos son el estudio Clarity, que son 3 o 4 diapos que muestran que, bueno, que es eficaz porque en realidad, obviamente, a nivel de tolerabilidad y seguridad es mejor. A nivel de la acción sobre la HAM-D, que es la ansiedad, anduvo bien. Y a nivel de lo que es disfunción sexual, también anduvo bien. Por lo tanto, son 3 áreas importantes por las cuales sería de buen augurio que sea aprobado un antipsicótico de estas características. Esta ya es la última que muestro, pero en conclusión, todos los anteriores, fíjense de quién son. Fava, Michael Tace, o sea, gente que, no pensé que estaba Stahl también ahí. Bueno, en este que es otro grupo de investigadores que publican, dicen que, bueno, que a nivel de lo que es síntomas específicos con depresión como deterioro, funcionamiento, ansiedad y sueño, es un antipsicótico que funcionaría bien. Alzheimer, último tema que les voy a contar de pimavanserina. Me pareció interesante mostrar esto. Este es un estudio viejo, pero tiene 10.000 pacientes, 13 años, 55 estudios revisados, que dicen que en Alzheimer la prevalencia, incidencia y persistencia de psicosis, que hablamos de psicosis en Alzheimer, un 36% de delirios, esto condice cuando vemos pacientes, y menos alucinaciones, un 18%, demuestra que el deterioro cognitivo más grave se asocia a una mayor tasa de psicosis. Eso puede ser real. Cuanto más psicótico, más deterioro cognitivo. Y a su vez la psicosis se asocia a un deterioro cognitivo más rápido.
el estudio que llevó adelante Pima Manzarini, por el cual casi se aprueba hace un mes, fue el Harmony, que es un estudio fase 3 consistente, donde el panel de expertos hace un mes discutió, y bueno, hubo ahí una cosa dividida, y en agosto se vuelven a reunir para determinar si la psicosis en Alzheimer es la segunda aprobación de Pima Manzarini después de la psicosis en Parkinson, que muy bien describió mi amigo Gastón Berkel. Entonces, acá este artículo que es de Jeffrey Cummings, por eso me parece que estaba bueno mostrarlo, y Stephen Stahl, bueno, también están, digamos, dicen que la actividad de Pima Manzarini presenta un mecanismo novedoso y potencial para el manejo de alucinaciones y delirios asociados. Esto lo explicó muy bien Gastón. Para ir terminando, entonces, ¿qué aprendimos y qué vimos? Se abordó la vía corticolímbica y la génesis de los síntomas positivos en psicosis y demencias, y nos dimos cuenta que hasta hoy llegamos tardísimo bloqueando la dopamina. Los síntomas negativos en esquizofrenia, estamos todos de acuerdo, son considerados centrales y se encuentran en el 80% de los esquizofrénicos y marcan pronóstico. Y nos dimos cuenta ahora, y lo dijo en 1911. ¿Qué más vimos hoy? Los síntomas negativos muestran mayor estabilidad que los positivos a lo largo del tiempo y definen el pronóstico. La mesocortical y los síntomas negativos de la esquizofrenia también la revisamos. Vimos como regulando el receptor 5-HT2A, y les comento que el 5-HT2A fuerte yo creo que es el gran target de los atípicos que fuimos viendo aprobados hasta recién. Llámese Bespiprazol, Aripiprazol, la cariprazida, tienen un potente 5-HT2A que actuarían por la vía que les acabo de mostrar hace un ratito. Entonces, es interesante. Esta es la última, y les quiero comentar que para mí los receptores de serotonina son un blanco fundamental en el tratamiento de los síntomas psicóticos. Dejar bien claro que no hay, digamos, fármacos aprobados por FDA para tratamiento de síntomas negativos en esquizofrenia. Esto tiene que ver con diseños de estudios de protocolos que fueron anticuadísimos hasta hace 3 o 4 años, que se entendió que la esquizofrenia es dimensional, y no es lo mismo papa que banana, y no es lo mismo el tipo que entra rompiendo todo, que está 3 meses sentado en una silla. Entonces se estudia diferentes poblaciones con diferentes diseños de protocolos. La psicosis en Alzheimer, obviamente, si Pima Manzarini no trabaja sobre dopamina, no trabaja sobre receptores tan sucios como mostraste vos que tienen los otros antipsicóticos, muscarina, etc. A nivel seguridad es genial, entonces sería de mucha utilidad. Y para cerrar, los síntomas depresivos, aumentando concentraciones de dopamina y noradrenalina en la corteza prefrontal, bueno, sería otro de los targets por los cuales Pima Manzarini resultaría promisorio en este tipo de enfermedades. Nada más por mí, así que bueno. Veo que están despiertos algunos, así que bueno. ¿Qué tal? Sí, bueno, soy Sandra Zubiri, de acá de Necochea. Quería preguntarte a vos, Gastón, sobre el poder alucinolítico de la Pima Manzerina, porque si bien dijiste, digamos, que los antipsicóticos señalados para la enfermedad de Parkinson son la clozapina y la quetiapina, creo que todos sabemos que el poder alucinolítico de la clozapina es superior cuando las alucinaciones visuales son lo que predomina. Entonces, quería saber la Pima Manzerina realmente si tiene el mismo poder alucinolítico. Y respecto a Fabián, me quedé pensando en esto que decías de los circuitos mesolímicos corticales respecto de la Pima Manzerina, y te quería preguntar si hay algún estudio o se señala también la posibilidad de trabajar con este antipsicótico en los pacientes duales, ¿no? Que al menos no aumentaría el craving, me parece, por lo que vos explicaste. Bueno, excelente pregunta. La clozapina es una droga excelente, ¿sí?, para el tratamiento de las alucinaciones. Lo que sucede en la enfermedad de Parkinson, que creo que yo le expliqué en una de las imágenes, es que produce efectos adversos significativos en nuestros pacientes con enfermedad de Parkinson, ¿sí?, alterando muchas veces las caídas, hipotensión ortostática. De base ya sabemos que tenemos un paciente con una alteración en la marcha. Por lo tanto, si bien dosis bajas de clozapina es excelente, los riesgos son muy grandes en estos pacientes.
Por eso, hoy por hoy, la indicación de pimavanserina, que nosotros ya lo habíamos escuchado, ¿te acordás, Fabi, cuando estuvimos en Alemania, creo que 2015, 2014, la utilización de la pimavanserina, que no llegaba más a nuestro país, la esperábamos con muchas ansias. La verdad es que la clozapina es un excelente antipsicótico, pero con un muy alto riesgo en pacientes con enfermedad de Parkinson, ¿sí? Y la pimavanserina, ¿cómo? No llega a ser la misma, sí. Quedaría un remanente, sí. No en todos los pacientes, sí, pero bueno, muchas veces suele pasar también que yo di muchos pacientes clozapina, he dado muchas quetiapina, he dado otro tipo de medicación y siempre queda un resto alucinatorio, ¿sí? Tal vez la combinación puede llegar a ser excelente. Y la combinación, por ejemplo, de pimavanserina con una dosis baja de quetiapina, a mí me da excelentes resultados, ¿sí? No tener que estar aumentando mucho la dosis de quetiapina, porque también corremos el mismo riesgo que la clozapina, ¿sí? En el caso de que aumente la sedación y la... Sí. Pero esa combinación es excelente y si recuerdan una de las imágenes que yo puse, cuando tenemos que ir variando, sacando la quetiapina y dejar la pimavanserina, no tiene ningún tipo de aumento de efectos adversos, porque no llega la quetiapina a actuar en igual medida que la pimavanserina en los mismos receptores. O sea, esa combinación sería excelente y yo la utilizo mucho, no así la clozapina. Con respecto a la pregunta sobre, no sé si se escucha igual, con lo que me preguntaste a mí, yo no dije que lo uso off-label, o sea, yo cuando tengo pacientes con síntomas negativos severos o con alguna alteración, digamos, de tipo, lo que más uso son síntomas negativos, y lo combino, no tengo un fármaco totalmente limpio, solamente serotoninérgico, que lo uso de noche en 34 miligramos y por ahí a la mañana una risperidona con el que el paciente viene o, no sé, tengo pacientes en este punto recuerdo con suclopentixol, que lo tengo combinado con pimavanserina o con quetiapina y la verdad es que tengo una N muy chica, yo no puedo decir que anda bien. Entonces yo voy siguiendo un poco lo que yo creo que va a salir para síntomas negativos, finalmente. Y porque es un estudio de un diseño muy riguroso, la verdad que la elección de pacientes es de verdad con mucha rigurosidad. Entonces, nada, no tengo problema en usarlo porque y los pacientes mejoran. ¿Estás de acuerdo, Eli? Vos que vos tenés alguna experiencia. Usted hablábamos que vos veías lo mismo. Ella tiene los pacientes que están en fase 3. Que el paciente empieza a reconocer más emociones, lo que no tiene tantas respuestas es en cuanto a la implicancia en lo social. Sí, lo que hemos visto es que modifica la escala PSP y el paciente se implica más en lo que es el autocuidado. Ahí tienen data bien, evidente. Ella hace las escalas. Entonces, bueno, imagínate que la verdad que lo combino. ¿Alguna pregunta? ¿Vos querés preguntar, Olea? ¿Alguna otra? Doctor Polichela. Yo quería hacer un comentario porque me parece interesante esto. Me parece muy interesante el tema de la combinación, porque como que tradicionalmente, y creo que de alguna manera, por algún tipo de prejuicio, en psicosis está medio como establecido que la combinación de antipsicóticos es como una mala praxis, y sin embargo es algo que lo hacemos en la práctica. Y en general, digamos, no teníamos un menú de posibilidades de combinar antipsicóticos con tan diferentes tipos de mecanismos de acción, ¿sí? Me parece que esto abre la posibilidad de continuar trabajando con la posibilidad de combinación desde, digamos, una óptica más racional, porque el mecanismo de acción es casi, digamos, yo diría hasta complementario, ¿no? Sí. No.
Claro. ¿Va a haber estudios versus aripiprazol? Porque viste que, bueno, yo al menos es una de las cosas que uso para síntomas negativos, asociándolo por ahí con otros antipsicóticos para los positivos. Pero uso aripiprazol en bajas dosis. Por eso sería interesante, después de la aprobación, hacer un head-to-head. Pero no olvidarse que van a salir y aprobados a que tengamos que seguir usando el antipsicótico. O sea, porque a veces eso confunde y entonces cuando en la fase 4 vamos a tener que trabajar así. ¿Nos va a pensar en una conceptualización más diagnóstica, por ejemplo, de la anedonia? Hablando de... ¿Temas? Sí. Sí. En la práctica. Sí, sí. Cuando vos estabas hablando, yo pensaba en mi futura en la disertación que iba a dar después y tenía mucho para comentar. Pero eso es real. Eso es real. Solamente la afectividad sería... Solamente la afectividad quedaría para la esquizofrenia. El resto de la SA de Bloyer... Muchísimas gracias.